Ok. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por haberse conectado. El día de hoy vamos a tener la plática del arte de mezclar. Vamos a ver cómo podemos utilizar nuestros aceites para hacer diferentes mezclas y podernos ayudar en nuestro día a día. La persona que va a dar la plática el día de hoy es la doctora Marta Rosas y yo la voy a estar acompañando. Recuerden que esta plática es del Club Diamante, por lo que si tienen gente que está interesada en inscribirse, escuchando estas pláticas o viendo estas pláticas, pueden hacer la inscripción y llevarse un aceite de regalo que es el Citrus Bliss con inscripciones mayor a 100 puntos. Le cedo el micrófono a Marta. Adelante, Marta, para la plática. Comencemos. Gracias, Jean. Buenas noches. ¿Se oye bien? ¿Todo bien? Nada, pues vamos a hablar el día de hoy de lo que es el arte de mezclar los aceites esenciales. A mí me parece que esta plática es importante, no porque la de yo, no porque sea Club Diamante, sino porque de verdad es básico aprender a mezclar nuestros aceites esenciales. Ellos por sí solos son maravillosos, pero podemos hacer muchas sinergias entre ellos si los mezclamos. Incluso podemos hacer mezclas como más adecuadas a nuestra afección o a lo que queramos de algún modo atender en nuestro cuerpo o en nuestra emoción. Entonces, me parece que esta parte de aprender a mezclar es muy importante. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué ya se acabó? Espere, no sé qué pasó porque me fui al final. Ah, espere. Le piqué donde no era, perdónenme. Ay, siempre me pasa peripecias a mí. Ahora sí. Ya. Entonces, bueno, les decía, mezclar es la parte más creativa de la aromaterapia. En realidad es un arte y como cualquier arte requiere un balance de práctica e intuición. Entonces, eso lo dije yo, lo dijo Marcela Babré, pero la verdad es que esto es cierto. Conforme vamos teniendo más conocimiento de nuestros aceites, la verdad es que vamos a ir teniendo más idea de cómo hacer todo esto, ¿no? No hay más que la práctica. Entonces, bueno, vamos a empezar por recordar un poco el modo de uso, los modos de uso de nuestros aceites. Recuerden que estos pueden ser vía aromática, vía interna o vía tópica. La vía tópica, es decir, lo que nos ponemos sobre la piel, puede haber tres casos. Una en donde tenemos que diluir sí o sí nuestros aceites, sobre todo cuando estamos hablando de aceites calientes. ¿Cuáles son los aceites calientes? Fácil, para que se acuerden, nada más recuerden qué especies tienen en su alacena, en su cocina, ¿no? Clavo, pimienta, orégano, tomillo, canela, ¿sí? Estos son aceites que sí o sí hay que diluirlos para poderlos usar, sobre todo tópicamente. Cuando aparece esta N, quiere decir que no necesitamos diluir, que los podemos utilizar así, sin ningún problema, directamente. Y cuando aparece esa S, quiere decir que de preferencia se diluya cuando tenemos piel sensible o sobre todo cuando la aplicación va a ser para chiquitos, ¿no? Para niños o menores. Entonces, bueno, estos modos de uso, la importancia de estos modos de uso tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la exposición, la acción y la biodisponibilidad de nuestros aceites. Es decir, si, por ejemplo, yo tengo una vía aromática, es decir, el difusor, es lo principal que usamos para la vía aromática, la exposición es variable. ¿Por qué? Porque el difusor va a cubrir cierta área, pero si nosotros vamos y venimos en esa área, la exposición pues va a ser variable, ¿no? Si no estamos todo el tiempo cerquita del difusor, pues vamos a tener una acción constante de nuestro aceite, ¿sí? Pero la exposición va a ser variable si nos acercamos o nos alejamos, ¿no? del difusor, por ejemplo. Y la biodisponibilidad es pequeña, es decir, la cantidad la biodisponibilidad tiene que ver con la cantidad de sustancia, ¿no? En este caso, lo que son los compuestos químicos de nuestros aceites que van a estar presentes en nuestro organismo, listos para que nuestros órganos justamente los aprovechen. Entonces, la biodisponibilidad va a ser pequeña porque, pues, esta exposición es variable. En cambio, si los usamos vía interna, la exposición es controlada. ¿Por qué? Porque nosotros controlamos cuánto vamos a ingerir de cada aceite, ¿sí? O de cada mezcla, y
ya sea en una cápsula, ya sea en un té, ya sea sublingual, ¿ok? Entonces, eso lo controlamos. La acción es muy rápida porque entra vía mucosas y la disponibilidad pues es muy alta porque directamente entra al organismo. Entonces, está rápidamente biodisponible las sustancias químicas de los aceites que nos van a hacer algún beneficio a nuestro organismo. Y la parte tópica, pues la exposición es enfocada. ¿Por qué? Porque, bueno, va directamente al lugar, a la parte de nuestro cuerpo donde la necesitamos, ¿no? Vía tópica por la piel. La acción es lenta porque tarda un poco más en absorberse, digamos, por la piel, ¿sí? Y la biodisponibilidad es variable porque depende de la parte en donde nos pongamos el aceite y hacia dónde tiene que migrar, hasta dónde tiene que llegar ese aceite dentro de nuestro organismo para hacer su mayor beneficio. Entonces, por eso es que la biodisponibilidad es variable. ¿Esto por qué es importante? Porque las mezclas las podemos utilizar de estos tres modos. Entonces, dependiendo para qué las queramos, ¿sí? Vamos a desde ya a definir cuál va a ser el mejor modo de uso de la mezcla que vayamos a preparar. ¿Ok? Entonces, para empezar, los aceites, cuando son de las mismas familias botánicas, es cuando combinan mejor. Es decir, hierbas con hierbas, maderas con maderas, cosas así, ¿no? A eso se refiere. Para mezclar se recomienda, sobre todo si estamos empezando y en la mayoría de los casos para no hacer mucho más complejo esto, hay que usar entre 4 y 6 aceites en una mezcla, no más, ¿ok? Y sobre todo llevar una bitácora de las mezclas que elaboremos, porque luego resulta que hacemos algo que resultó bien bueno y luego no nos acordamos cómo lo hicimos, cuántas gotas pusimos, ni para qué lo hicimos, o de plano no nos gustó el aroma o no funcionó como esperábamos. Hay que ver una bitácora de verdad de cada una de las mezclas que vayamos haciendo. Es muy, muy importante. Ahora, otros aspectos que hay que considerar es quién va a usar la mezcla y con qué propósito. ¿Sí? ¿Para qué vamos a hacer la mezcla? ¿Para qué la queremos? ¿Cuál es el objetivo? Hay que checar la frecuencia de uso, o sea, cada cuánto se va a poder usar, porque a lo mejor, no sé, es para alguien que está trabajando, es alguien que a lo mejor trabaja en la calle, es alguien que a lo mejor no tiene tiempo de usarlo, no sé. La frecuencia de uso es importante, depende de la actividad de quien lo vaya a consumir. Hay que ver si esta persona que la va a consumir, podemos ser nosotros mismos o cualquier otra persona, si estamos tomando algunas otras medicinas, ¿sí? Si estamos en algún tratamiento, porque es importante. Los aceites esenciales en general no tienen interacciones medicamentosas, pero de algún modo sí podría de pronto o me tomo mis medicinas o me tomo cápsulas hechas con mezclas, ¿no? Entonces, a lo mejor la mejor manera es hacerlo aromático o hacerlo en un rolón, no sé, ¿ok? Entonces, todo eso tenemos que tomar en cuenta, así como si hay algún padecimiento previo, ¿sí? Que en determinado momento pueda afectar o verse afectado por el uso de los aceites. Esto es, sí hay aceites que depende de la condición de cada uno que se recomienda no usar. Por ejemplo, cuando uno es hipertenso, que no se puede usar la menta, no se puede utilizar me parece el eucalipto, o cuando están embarazadas, o cuando están lactando, cuando tienen epilepsia, para niños menores de 6 años, o sea, bebés, todo esto, bueno, los padecimientos no tienen que ver con la edad, pero a lo que voy es, sí importa saber si hay un padecimiento previo para no incluir los aceites que no puedan ser recomendables para cada quien, ¿no? Según su situación. Hay que saber el origen de la afección. O sea, si queremos la mezcla para un propósito específico, por ejemplo, se me ocurre la caída del cabello, ¿no? O dolor de cabeza. Ok, esto puede deberse ¿a qué? A que tengo un desorden hormonal, a que me asoleé de más, a que tengo a lo mejor en el cuero cabelludo algún hongo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con cuáles aceites voy a usar, ¿ok? No todos
los dolores de cabeza tienen el mismo origen, ni toda la caída del cabello tiene el mismo origen. Entonces, siempre hay que saber más o menos cuál es el origen de la afección. De hecho, recuerden, estos no son medicamentos, apoyan a la salud y al bienestar, pero es bien importante que primero tengan un diagnóstico médico y después, ya con eso en mano, podemos saber de qué aceites echar mano y de qué aceites nos podemos apoyar, ¿ok? Ahora, preferentemente hay que mezclar aceites individuales. No quiere decir que las mezclas no se puedan mezclar, o sea, las mezclas que ya vienen hechas por doTERRA. También se puede, pero preferentemente hay que hacer nuestras mezclas con aceites individuales. De hecho, en esta presentación no voy a meter las mezclas que ya vienen hechas por doTERRA, porque eso ya será motivo de otra clase, pero aquí vamos a utilizar solamente aceites individuales. Es importante que el aroma sea agradable al usuario, porque a lo mejor, pues sí, la mezcla resulta buenísima para lo que quieren ayudar, pero huele a rayos. O no huele a rayos, simplemente a lo mejor, por ejemplo, el típico ejemplo que siempre pongo es la lavanda. La lavanda es el aceite relajante por excelencia, pero hay gente que no tolera el aroma de la lavanda, entonces no se va a relajar jamás, ¿no? Yo, por ejemplo, no tolero el olor del nardo. Es más, es el único aceite esencial que no tengo, porque no lo he necesitado y no tolero el aroma, entonces no lo uso, ¿sí? Entonces, de nada sirve que hagamos una super mezcla si al usuario no le va a gustar. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Hay que adaptarse al presupuesto, al nuestro o al de la persona a la que se la vayamos a hacer, porque hay aceites que son muy caros y de pronto, bueno, pues sí, a lo mejor también es una super mezcla, pero sale muy cara hacerla, ¿no? Entonces, la verdad es que doTERRA tiene muchísimas opciones, ¿no? Para mezclar, entonces habrá que buscar alguna otra alternativa. Y hay que etiquetar. Por favor, cada que vayan a mezclar, etiqueten el frasco, el tarro o el recipiente en donde van a hacer la mezcla, porque de pronto sucede que hacemos una mezcla y queda bien y al rato, si no etiquetamos, ya ni sabemos qué tiene ni para qué es, o si nos quedamos a medias en la preparación, ya no sabemos en qué vamos, qué ya le pusimos, cuántas, o sea, etiquetar siempre, por favor, sus recipientes donde vayan a mezclar, ¿ok? Ahora, podemos empezar a este asunto de las mezclas conociendo o sabiendo un poco de la función de nuestros aceites. Miren, hay un manual de la química de los aceites esenciales de doTERRA, que está hecho por el Dr. Hill, en donde vienen estas ruedas químicas. No necesitamos saber mucho de química, simplemente las vamos a ver para saber que hay aceites que son aclaradores, aceites calmantes, restauradores, tranquilizantes, protectores, edificantes, tal, ¿no? Así como viene dividido por colores. Y entonces en el primer círculo, de afuera hacia adentro, podemos ver los nombres de los aceites. Entonces ya desde ahí nos va dando una idea de qué aceites podemos usar de acuerdo a lo que queramos preparar o para qué queramos preparar nuestra muestra. Entonces, sí es bien importante, si en este momento no los tienen, no pasa nada. De todos modos, la clase está grabada y la podrán consultar cuando ustedes quieran, pero sí es bien importante que vayan teniendo algún respaldo en cuanto a libros, en cuanto a folletos, en donde puedan encontrar las propiedades de los aceites para que les sea en determinado momento más fácil realizar las mezclas, ¿no? Ya sabiendo cuáles son sus propiedades. Y en estas ruedas, pues son ruedas químicas y más hacia adentro viene justamente ya los compuestos químicos y digamos, la columna vertebral química de cada aceite, ¿no? Entonces, no nos vamos a meter en este momento en eso, pero sí quiero que sepan que de acuerdo a esa composición química es la función que desempeñan nuestros aceites esenciales. Ahora, que si es calmante, que si es aclarador, caray, pues ¿y eso qué querrá decir, no? Bueno, pues miren, los aceites aclaradores pues mejoran el tono y la apariencia de la piel, así como dice su nombre, ¿no? Son aclaradores. Entonces, aromáticamente también se pueden usar para ayudar a asentar y resolver sentimientos inciertos, es decir, cuando nos sentimos así como raros, como con un desconsuelito, diría mi abuelita, nos pueden ayudar a ese tipo de aceites. Los calmantes, bueno, pues son los clásicos que se usan para la relajación, tanto física como mental.
también se pueden utilizar para el alivio del estrés, la meditación o la preparación para el sueño, ¿no? Para un buen sueño. Los tranquilizantes pues calman también y alivian problemas emocionales y físicos. Y como su nombre lo dice, pues tranquilizan el sistema nervioso y reducen la tensión. Los restauradores y los protectores dan apoyo emocional y físico. Ayudan a revivir, a fortalecer y a rejuvenecer tanto el cuerpo como los sentidos. Los edificantes son inspiradores, ¿no? Fomentan sentimientos de regocijo o de satisfacción. Y los energizantes pues son los que se utilizan justamente para atraer sentimientos de motivación o de activación. O sea, nos van a energizar y son estimulantes, ¿no? Que van a ayudar a despertar tanto la mente como el cuerpo. Entonces, esto es más o menos en general a qué se refiere cada una de las clasificaciones que se les dio a los aceites en esas ruedas. Ahora, otra parte importante de los aceites es el aroma. Ya les hablaba yo que es importante que sea agradable para la persona que lo va a usar. Entonces, del lado izquierdo tenemos una columna que nos dice todos los aromas, digamos, un poco agrupados, cómo nos gustan los aceites, cómo nos gustan los aromas, ¿no? Que si florales, herbales, especiados, dulces, no sé. Entonces, ojo, porque cada aceite tiene un aroma diferente. Entonces, a la hora de mezclar, sí es importante. Por ejemplo, un aceite herbal les va a combinar bien con aceites frutales, balsámicos y amaderados, ¿no? Pero, por ejemplo, si queremos algo que huela así como terroso, como a tierra, pues, va a combinar bien aceites amaderados, pero no hay que exagerar, ¿no? No hay que poner de más. El balsámico, por ejemplo, si queremos un aroma balsámico, es un aceite que estos aceites van a poderse mezclar con amaderados y con herbales. Pero si queremos un aroma balsámico, no es recomendable poner florales o frutales, porque entonces ya va a oler otra cosa, ya no va a oler a balsámico, ¿ok? Entonces esta tablita es como una guía de qué con qué sí puedo mezclar de acuerdo al aroma principal, digamos, que yo quiero obtener de mi mezcla. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las maneras de mezclar. Pues básicamente son dos, por clasificación y por nota. La tercera es por compuesto químico y por tipo de aroma, es decir, es una combinación de las dos primeras. Y para esta tercera manera de mezclar sí se requiere ya cierta habilidad, cierto conocimiento para poder lograr estas mezclas. Entonces, todo el mundo podemos llegar a esto, todo el mundo podemos llegar a hacerlo, pero bueno, habrá que empezar por algo y vamos a empezar justamente por lo que son las mezclas por clasificación, ¿ok? Esto toma en cuenta la química natural del aceite. Entonces, de acuerdo a eso que vimos en las primeras ruedas que les enseñé, de qué están hechos, digamos, químicamente los aceites, cuáles son sus principales componentes, pueden ser personificadores, potencializadores, ecualizadores o modificadores. Así es como se dividieron. Entonces, en una mezcla, un aceite personificador se agrega del 1 al 5% del total de la mezcla, ¿sí? Estos aceites son los que van a tener la mayor acción terapéutica. Es decir, ahí entra el propósito o el objetivo de para qué queremos la mezcla, ¿no? Entonces, sus propiedades van a ser las dominantes en la mezcla y generalmente son fragancias fuertes y que van a ser duraderas. Los aceites potencializadores se ponen entre el 50 y el 80% del total de la mezcla. Son aceites que van a ser los predominantes, digamos, en nuestra mezcla, incluso en el aroma, pero además va a potencializar a todos los demás aceites que incluyamos en nuestra mezcla. El ecualizador es un aceite que va del 10 al 15% y da balance a la mezcla y además crea la sinergia entre los aceites que vamos a mezclar. Y el modificador, que se pone del 5 al 8%, es el que va a dar una armonía a la mezcla, ¿sí? Lo va a equilibrar y la fragancia normalmente de estos aceites es suave y tiene poca duración en nuestra mezcla. ¿Por qué? Porque las mezclas de entrada a lo mejor
huelen muy fuerte, huelen muy poco, pero conforme se van mezclando, valga la redundancia, todos van adquiriendo ya sus características propias y finales, ¿no? Que vamos a tener. Entonces, miren, aquí hay una tablita del lado izquierdo en donde alguien se dio a la tarea de ya poner los aceites y cómo están clasificados. Esta clasificación creo yo que salió de lo que tenemos hasta el lado derecho, que es una página del libro de Modern Essentials, que yo les recomiendo que de verdad se apoyen en alguno de estos libros que venden por ahí, que son hechos para los aceites de doTERRA. Y miren, aquí les puse de ejemplo esta página que habla del helicris, ¿no? Y entonces aquí les va a dar todos los datos, desde su familia botánica, cómo se extrae, para qué se usa, los métodos de aplicación más comunes, las propiedades, sus usos históricos incluso, ¿no? Desde cuándo y cómo se usaba, otros usos posibles, además de los que vienen acá en el recuadro. Les dice qué sistemas del cuerpo afecta o ayuda o modifica, digamos. Les da la influencia aromática, ¿sí? Y les da el uso que puedan utilizarlo cuando es interno, el uso oral. También les dice cómo pueden hacerlo. Les da la clasificación de la mezcla. Aquí viene, es bien importante, no sé si se ve a mi cursor, pero aquí dice clasificación de la mezcla personificador. ¿Ok? Entonces, de esta información, y aquí más les dice con qué se puede mezclar bien, con geranio, con salvia, con rosa, con lavanda, ¿sí? Y a qué olor tiene, qué tipo de nota, que solo ahorita es lo que vamos a ver en la siguiente manera de mezclar. Pero el caso es que, bueno, de esta información que viene en este libro, ¿sí? De ahí alguien se tomó la molestia de para cada uno de los aceites poner una tablita en donde dice ya más fácilmente los ubicamos qué tipo de clasificación tiene, ¿ok? Entonces, ahí está esta tablita. Ahora, las mezclas se pueden hacer de la cantidad de mililitros que ustedes gusten. Ustedes saben que los aceites esenciales se usan en pequeñas cantidades. Con eso es suficiente, no se usan en grandes cantidades. Entonces, generalmente, eso es por convención, se hacen mezclas con 20 gotas de aceite, ¿no? Aunque aquí en la parte central viene si quieren hacer mezclas con 26 gotas o si quieren hacer mezclas con 30 gotas, ¿no? En total, de todos los aceites que vamos a usar. Y entonces les dice cuántas gotas y qué porcentaje representan del total de su mezcla. Ahora, estas mezclas, ¿sí? Pueden hacerlas en un vial, ¿no? Hacer directamente, juntar las 20 gotas de los aceites que ustedes decidan poner, o lo puede, y de ahí, por ejemplo, ponerlo o sea, tomar de ahí de esa mezcla con un gotero hacia al difusor, por ejemplo, o hacer a lo mejor cápsulas, o lo más común es hacer un rolón. Los rolones generalmente los hacemos de 10 mililitros, ¿no? Y dependiendo de la edad del usuario, será la dilución que necesitemos hacer. Es decir, se le pone a esta mezcla de aceites puros, se diluyen con aceite portador, que generalmente utilizamos el aceite fraccionado de coco de doTERRA, aunque pueden utilizar cualquier otro aceite vegetal, como el de oliva, el de almendra, el de jojoba, depende para qué lo quieran, ¿ok? Entonces aquí viene la tablita de cuál es la dilución o cuántas gotas requerimos dependiendo de la edad, ¿ok? Entonces, con esta tablita, incluso con lo que viene en este tipo de guías, de libros que les digo, podemos empezar a mezclar. Miren, les pongo un ejemplo. Este libro de Esenciales Modernos tiene una parte, o sea, la primera parte viene todo esto de la descripción de todos los aceites y después viene por afección, hasta en orden alfabético. Y entonces, por ejemplo, aquí les puse un extracto. Vamos a pensar que queremos hacer una mezcla para artritis reumatoide. Y entonces aquí les dice qué aceites son los que pueden usar, ¿sí? De hecho, vienen numerados varios y vienen de diferente color.
¿Por qué? Porque con eso son las opciones, digamos, que tienen para usar, ya sean los rojos, los naranjas, los verdes, o incluso yo les voy a poner el ejemplo para mezclarlos, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice que podemos utilizar mejorana, lavanda, clavo, jengibre y bergamota, ¿no? Para lo que es el artritis reumatoide. Bueno, también habla del Deep Blue, pero no nos vamos a meter con el Deep Blue porque esa es una mezcla ya propia de doTERRA y en esta clase por lo menos no lo vamos a usar, ¿ok? No los vamos a meter con esas. Entonces, aquí les puse una tablita. De acuerdo a la tablita anterior que acabamos de ver, nos dice que la mejorana puede ser tanto potenciador como ecualizador. La lavanda puede ser tanto potenciador como ecualizador también. El clavo es personificador y es ecualizador. El jengibre es personificador y es ecualizador. La bergamota es potenciador, ecualizador y modificador también. Entonces, si yo quiero hacer un rolón de 10 mililitros con 20 gotas, es decir, para un adulto, quiere decir que de estos porcentajes que va de cada una de las clasificaciones, yo voy a poner una gota de personificador, 14 de potenciador, 3 de ecualizador y 2 de modificador, ¿no? Que es, digamos, la mitad del intervalo de, de, de lo que voy a usar, de lo que más bien se recomienda usar. Entonces, ya sé cuál es la clasificación de estos aceites que sé que me pueden ayudar para la artritis reumatoide. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a escoger uno de cada una de las clasificaciones y voy a poner la cantidad de gotas que ahí diga. Entonces, eso fue lo que hice. Le puse una palomita. El clavo es el que voy a utilizar. O sea, tenía opción del clavo o el jengibre. Yo elegí el clavo como personificador. Entonces, voy a poner una gota. De la lavanda, la voy a usar como potenciador. Ese elegí yo, ¿sí? Son 14 gotas. Recuerden que ese es el que va a tener el aroma más presente, digamos, ¿no? Entonces, pues prefiero que huela a lavandita que mejorana o bergamota. Entonces, pues lavanda. Usar cualquiera, miren, todos son ecualizadores, pero yo sé que la mejorana además es muy bueno para los dolores, entonces, pues mejor voy a usar mejorana. Y el modificador, pues resulta que lo único que tengo es la bergamota, pues está muy bien. Ese voy a usar y voy a poner 2 gotas. Le voy a poner todas las gotas. El orden en que se ponen es muy importante. Así en ese orden, personificador, potenciador, ecualizador y modificador. En ese orden se van poniendo las gotas en el rolón y se rellena con aceite fraccionado de coco y listo. Ya tenemos nuestro rolón. Los rolones generalmente son para ponerlos cada rato. O sea, no es de que me lo pongo una vez y ya con eso me voy a curar y dentro de una semana me acuerdo volverme a poner. No. Esto es de constancia. Los son maravillosos, funcionan muy bien, pero esto es constancia. Entonces, un rolón no les debe durar ni una semana, mucho menos. ¿Ok? Entonces, lo más seguido que puedan usarlo es mejor. La otra manera de mezclar es por nota. ¿Sí? Y esto está asociado tanto al aroma como la parte de donde se obtuvieron los aceites, la parte de la planta. Entonces, una nota alta, ¿sí? Que así le llaman, son notas que son alegres, intensas, y es lo primero que vamos a oler en una mezcla, cuando hacemos la mezcla por nota, porque si se fijan, aquí solo hay tres clasificaciones, las otras eran 4. Esta es otra manera de mezclar. Estos son los que generalmente se obtienen de flores, hojas y frutos, y generalmente son cítricos. Las notas medias es, digamos, el corazón de la mezcla. Suelen ser florales, dulces o especiados y son los que se obtienen de hojas y tallos. Y las notas bajas son las que tienen el aroma más rico y duradero de la mezcla. Aportan la calidez y el equilibrio a la mezcla y además son de olores amaderados o de resinas y generalmente se obtienen de raíces, ¿sí? Y las notas altas, o sea, como tiene que ver con el aroma y de la parte donde se obtiene el aceite de la planta, pero no es coincidencia, también tiene que ver
composición química. Eso es lo que nos va a dar tanto la funcionalidad como el aroma. Entonces, tiene que ver con qué tan volátiles son los aceites, que todos son volátiles, que quiere decir que se evaporan fácilmente. Pero los que tienen notas altas, es decir, los cítricos, son los que se evaporan más rápidamente. De hecho, aquí les puse una flechita de cómo va disminuyendo el nivel de evaporación. Los de nota media, pues también se evaporarán poco. Nota baja son los que menos, los que se tardan más en evaporarse. Por eso su aroma es más duradero. ¿Ok? Bueno, fíjense, en ese otro libro que se llama La vida esencial, o Life Essential, que también es otro libro maravilloso que viene dedicado a los aceites de doTERRA, encontramos esta tablita. Esta tablita nos dice por aceite cuál es su perfil aromático, que ya hablábamos desde el principio, ¿no? Que si es dulce, especiado, amaderado, no sé qué, bueno, aquí lo podemos ver. Y nos dice además cuál es la nota aromática que predomina, si es una nota alta, una media o una base o una baja. Baja y base es lo mismo. Pero si se fijan, como cada aceite esencial está compuesto de muchos componentes, claro, tiene unos en mayor proporción y esos son los que, digamos, dan las mayores o las principales propiedades de cada uno de los aceites, pero en realidad sus componentes son muchos. Entonces, por eso es que no tienen un solo aroma. Pueden tener aromas, digamos, diferentes notas de aroma, ¿no? En un solo aceite. Aunque también va a tener la más, la principal, ¿no? Por ejemplo, seguimos hablando de la lavanda pues viene de una flor, entonces es floral, pero también tiene un aroma dulce, herbáceo, ¿no? Con matices amaderados incluso, según dice la tablita también. Y las notas, ya vimos que pueden ser altas, medias o bajas, o base, pero también por la cantidad y tipo de compuestos de cada aceite, también podemos encontrar notas que fluctúan entre baja y media o entre media y alta, ¿no? Ahí dice en la tablita qué aceites son. Entonces, aquí están los porcentajes que se utilizaría de cada nota, como ya lo habíamos visto, del 5 al 20 para las notas altas. Si encontramos un aceite que tenga notas medias y altas, entre medias y altas, se usa del 20 al 80%. Si es de una nota media, del 50 al 80%. Si es una nota entre baja y media, se usa del 20 al 80%, o si es baja, del 5 al 20%. Ahora, dependiendo de qué aceites vamos a ocupar, pues será entonces también la cantidad de gotas que pongamos dentro de esos intervalos, ¿no? Entonces, en esta tablita yo les puse, para una mezcla de 20 gotas, que les digo que es lo convencional, pero pueden hacer más gotas, o sea, al final que esto viene en porcentaje, entonces pueden sacar la proporción fácilmente. Entonces, para una mezcla de 20 gotas, aquí les digo qué porcentaje de cada nota y a cuántas gotas correspondería. Y en el caso de que solo tenga yo aceites de baja, media y alta nota, o sea, solo 3 aceites, pues también aquí dice cuántas gotas se recomienda para una mezcla de 20 gotas. ¿Ok? Eso es la recomendación y esta es la tablita que les digo que en la que nos podemos basar para tener pues información de nuestros aceites y que toda esta información pues viene generalmente pues en los libros. Ya con el tiempo uno va aprendiendo y ya de pronto no necesita tanto ver las tablitas, pero bueno, está. Entonces, por ejemplo, para un rolón de 10 mililitros, otra vez con 20 gotas. Vamos a seguir con el mismo ejemplo, pero para que vean que los mismos aceites nos siguen sirviendo para la misma afección y los podemos mezclar de diferente manera, ¿no? En este caso yo agregué incienso, porque de los aceites que teníamos no tenía yo ninguno que fuera nota base. El incienso es un aceite que es antiinflamatorio y que sirve para la artritis en general. Acuérdense que estamos haciendo un ejemplo de artritis reumatoide, pero de todos modos el incienso nos va a servir. Y además el incienso potencializa el uso de cualquier otro aceite. Entonces,
el incienso es maravilloso, por algo es el rey de los aceites y lo podemos siempre poner y mezclar con cualquier cosa y no va a pasar nada más que mejorar, ¿ok? Entonces, en este ejemplo, por eso metí el incienso, porque además es el único que tenía, no tiene ningún, para este ejemplo no tenía ningún aceite base y entonces metí el incienso. Y bueno, según esa tablita que les acabo de mostrar, los otros aceites que ya habíamos visto, lavanda, clavo, jengibre, bergamota, aquí nos dice cuál es su nota, ¿no? Entonces, no tengo tampoco un aceite que sea entre media y alta. Entonces, no voy a meter los intermedios, solo voy a meter base, media y alta, ¿sí? Y yo elijo, porque pues así quise yo elegirlo, pude haberlo elegido de otro modo, el incienso, el jengibre y la bergamota. Y por los porcentajes que se deben usar, ahí está el total de gotas. Ahora, si queda alguna duda de cómo calcular esa cantidad de gotas según el porcentaje, pues acá del lado izquierdo tengo los cálculos. No son más que simples reglas de 3, ¿no? Si 20 gotas es el 100% de mi mezcla, ¿cuántas gotas representan el 30%? Entonces hacemos por regla de 3, multiplicamos me equivoqué, puse 5 y era 30, perdón, 30 por 20 entre el 100% y me da el número de gotas, ¿no? Y así igual para el 50% que me representa la nota media y el 20%, no, hice todo chueco, acá puse 50 y era 20, no, bueno. Pero bueno, es una regla de 3 para cada uno de los casos, ¿no? Ahora miren, esto ya sacamos la proporción de cada gota, de cada aceite para la mezcla, para un rolón, ¿no? 20 gotas. Pero dado que es artritis reumatoide, se me antoja, en lugar de hacer un rolón, hacerme una crema, ¿no? Algo que me pueda yo poner y sobar y se me quite mi dolor. Entonces, sabemos por experiencia que en 200 mililitros de una crema neutra o un body lotion de las de Roterra, estas del envase verdecito, que son maravillosas, yo puedo agregarle hasta 40 gotas de aceites en total, de los aceites que yo quiera, depende para qué quiera yo mi crema, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ya tengo aquí la proporción 20 gotas, pero si se los agrego en lugar de a 10 mililitros de rolón de aceite fraccionado, ¿por qué no lo agrego a una body lotion que les digo? O en cualquier recipiente pongo crema neutra, 200 mililitros. Y entonces, ¿qué hago? Si sé que tengo que poner 40 gotas en total, pues, ¿qué les parece? Que de esto mismo, pues pongo el doble, ¿no? En lugar de 6 gotas de incienso, le pongo 12, de 10 de jengibre le pongo 20 y de 4 de bergamota le pongo 8. Entonces ya completo mis 40 gotas que quedan bien en mis 200 mililitros de crema y ya me hice una crema, ¿no? Es como les digo, esto lo pueden hacer tan grande como ustedes quieran, ya conociendo las proporciones y los aceites que van a usar, ¿no? O puedo poner mis gotas, mis 20 gotas, como les digo, en un vialecito, en un goterito, y de ahí ponerlas en mi difusor. También es otra opción. Y la tercera manera de mezclar, les decía yo que es una mezcla o una combinación entre las dos que acabamos de ver. Entonces, por compuesto químico y por aroma, ¿no? Aquí hay algunos pasos que hay que seguir, que al final es un poco lo mismo que hay que hacer para, como les comentaba desde el principio, para empezar a hacer una mezcla. Primero hay que establecer el objetivo terapéutico que deseamos, ya sea físico o emocional, porque si ustedes recuerdan, nuestros aceites esenciales también tienen el poder de ayudarnos emocionalmente. Cada aceite tiene una manera de interactuar en nuestro cuerpo gracias al sistema límbico, ¿sí? Que es una parte de nuestro cerebro al que va directamente el sentido del olfato. Entonces, cuando nosotros olemos, no nada más los aceites esenciales, cualquier aroma, ¿cuántas veces no van caminando, van pasando por algún lado y les llega un aroma y les trae un recuerdo, ¿no? O huelen una sopa y se acuerdan de la casa de su abuelita, o cosas así, ¿no? Bueno, pues eso es gracias a nuestro cerebro límbico.
que es el de la memoria emocional, justamente, ¿sí? Entonces, bueno, es un poco más complejo que lo que les estoy comentando, pero al final del camino, ese cerebro límbico hace que nuestras emociones trabajen para bien o para mal, ¿no? Y entonces por eso es que nuestros aceites esenciales también pueden ayudarnos a nivel emocional. Entonces, hay que seleccionar o establecer cuál es nuestro objetivo terapéutico, o sea, para qué queremos nuestra mezcla. Después, pues hay que seleccionar qué tipo de compuestos químicos son los que se acercan al objetivo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues ya les enseñé las ruedas químicas, ¿no? Ustedes no van a elegir el compuesto químico porque no los conocemos, pero en esa rueda, a partir de los compuestos químicos, les dice para qué sirven y cuáles son. Entonces, de algún modo, sí los podemos ir seleccionando. Después, de todas esas opciones que hay en las ruedas químicas, pues hay que elegir algunos, no podemos elegir todos, ¿no? ¿Y cómo elegirlos? Pues a lo mejor de acuerdo al aroma, ¿no? Dependiendo de cómo a qué nos gustaría que oliera, por ejemplo. Y en este caso, sí podemos empezar a hacer mezclas con más de 5 aceites. Pueden ser hasta 15. Pero bueno, insisto, eso ya requiere de mayor destreza y conocimiento. Y en algún momento, pues lo vamos a poder hacer siempre y cuando vayamos practicando, ¿no? Vayamos adquiriendo la práctica. Y luego hay que tomar en cuenta el tipo de aroma, la nota de cada aceite seleccionado para que las proporciones a la hora de mezclar sean adecuadas y nos quede una mezcla equilibrada, ¿no? No vayamos a poner más más potenciador que ecualizador o no sé, ¿sí? Hay que elegir un aceite como base, o es decir, como nota base, como nota baja. De todos los aceites que dijimos que vamos a usar, bueno, uno tiene que ser a fuerzas la nota baja, la nota base, y otro la nota alta. Y ya en medio pueden poner los que quieran. El resto pueden ser notas medias o de medias a bajas o de medias a altas, pero tiene que haber solo uno como base o como nota baja y uno como nota alta, ¿ok? Y luego hay que elegir entre 5 o 10 mililitros del total de la mezcla, ¿sí? Con 15 gotas de aceites y el resto de aceite portador. Es decir, esto es, pues, digamos que estas 15 gotas de aceites, de la mezcla de aceites, ¿sí? Las vamos a diluir en 5 o en 10 mililitros con el aceite portador, que les digo que normalmente es el aceite fraccionado de coco, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la dilución, o sea, con qué dilución le vamos a dar, dependiendo también para qué lo vamos a usar. Miren, hay otro libro que se llama Emociones y Aceites Esenciales. Aquí les puse nada más, aquí viene igual toda la parte emocional de cada uno de los aceites. Estos dos ejemplos que les puse aquí son los apéndices que vienen en ese libro, donde digamos viene resumido para qué sirven, digamos, ¿no? Entonces viene un apéndice que es la descodificación de emociones, ¿sí? Entonces, depende de qué emoción sientan, ¿sí? ¿Cuáles son las emociones asociadas? ¿Cuál es el indicador físico? Porque tristemente tenemos tan poca educación emocional que de pronto ni siquiera sabemos distinguir si estamos tristes o enojados, ¿no? Eso es lo principal. Generalmente eso es lo que confundimos. Pero como eso confundimos todo. Entonces nuestro cuerpo no se equivoca, ¿sí? Porque todas las emociones generalmente somatizan. Entonces empezamos con algún dolor, con alguna molestia física, ¿no? Nuestro cuerpo lo resiente. Entonces, fíjense, aquí viene cuál es el indicador físico, ¿no? Que si tengo tensión o dolor en el estómago, que si aumenta el flujo sanguíneo, es decir, se me sube la presión, que si me duele el cuello, que si, ¿no? O sea, esos son los indicadores físicos. Y luego el indicador mental o emocional puede ser, por ejemplo, para el amor, cuando se siente uno así como muy, muy enamorado, ¿sí? Apasionado, compasivo, empático, cariñoso. Entonces, a lo mejor tenemos alegría,
tenemos una afección fuerte, o sea, nos sentimos sí que queremos a todo el mundo, tenemos un sentimiento completo, lleno, que somos compasivos, nos ponemos más observadores, no sé, ¿no? Entonces, este es un apéndice, digo, nomás puse una página del libro, pero es un ejemplo de lo que viene en este libro, ¿no? Que es la decodificación de emociones. ¿Y para qué nos sirve esto? Ah, bueno, porque después viene otro apartado que viene el índice de emociones. Y dependiendo de esa emoción que estamos sintiendo o que queramos sentir, nos dice qué aceites nos pueden ayudar. Y entonces, esta también es una base para saber qué aceites vamos a mezclar de acuerdo a qué emoción quiero sentir. ¿Ok? Entonces, este libro también puede ayudar. Y la otra parte que les decía de estas mezclas, pues es la parte química. Entonces, miren, estas fotos de aquí arriba, donde nos dice sesquiterpenos, cetonas, o sea, estas son las partes químicas, los compuestos. Bueno, los aceites esenciales están compuestos básicamente, su columna vertebral son cadenas de carbonos que pueden ser de 5 o de 15 y dependiendo de cómo estén constituidos, se les conoce como terpenos en general, que pueden ser monoterpenos o sesquiterpenos, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro rollo. A lo que voy es que esto también viene en el libro de esenciales modernos. Y aquí les dice, por ejemplo, si son aceites sesquiterpenos, sus propiedades es que son antibacterianos, antiinflamatorios, analgésicos, sedantes. Su componente clave lo tiene, por ejemplo, el jengibre, la mirra, el sándalo, el vetiver, ¿no? Y les da el nombre del químico principal que nos da esa característica, ¿no? Que nos da estas propiedades, que son el beta-cariopileno, los camazulenos, ¿no? Y lo mismo las cetonas. Las cetonas es uno de los grupos funcionales que se unen a esa columna vertebral de mis aceites esenciales, que pueden ser, ya les dije, sesquiterpenos o monoterpenos. Y a eso se le cuelgan como esferas otras moléculas que son grupos funcionales, como el caso de las cetonas en este ejemplo, ¿no? Y les dice qué propiedades tiene, regenera células, es expectorante, sirve para problemas respiratorios, y sus componentes los pueden encontrar en el romero, la salvia, el helicris o la menta. Y los monoterpenos, o sea, los compuestos más clave, pues, que los pueden encontrar en estos aceites, es la tujona, la gasmona, la mentona, ¿no? Bueno, entonces esto como requiere un poco más ya de conocimiento químico y pues no nos vamos a meter en eso, en este libro, fíjense, no necesitamos saber de química. Bueno, en el sentido de que no nos vamos a meter a las estructuras moleculares. Pero en este libro del Manual de Química viene, por ejemplo, esto nos lo dice así de manera general, el de los esenciales modernos. Pero en viene este tipo de fichas que viene para cada uno de los aceites. Entonces les puse estos dos ejemplos porque aquí estamos hablando de sesquiterpenos. Según estas gráficas de Pye, nos dice que el ylang-ylang, la mayor parte está constituida por esas moléculas que son sesquiterpenos. Esa es su estructura molecular de carbonos, les decía su columna vertebral. Y luego esta otra de colorcitos, esta otra Pye de colorcitos nos dice cuáles son sus grupos funcionales, es decir, cuáles moléculas se le cuelgan a esa cadena principal. Y mayormente está constituido por las que tienen el color verde, que son alquenos. ¿Cuáles son? Pues aquí les dice los porcentajes, ¿no? Y en este caso sería un germacrem, por ejemplo, ¿no? O un beta-cariopileno, del 5 al 25%. Y lo mismo con la menta. La menta, en su mayoría, es un monoterpeno, tiene otro colorcito aquí lila, la estructura molecular de los carbonos, y tiene otros grupos funcionales, ¿ya vieron? O sea, es diferente a los colorcitos. Aquí principalmente tenemos un color rosa, que son las cetonas, que es como el ejemplo de arriba, y el azul, que son los alcoholes, ¿no? Como aquí dice, habla de la mentona, y la mentona es uno de los principales componentes de la menta, ¿vale? Y también les dice cuáles son sus usos. Entonces les digo, no necesitamos saber de química ni de cómo son las moléculas, pero sí un poco nos ayudan estos a conocer nuestros aceites y a saber para qué nos sirve y cómo los podríamos mezclar. Les digo, esto requiere ya de pronto de más
pues de más práctica. Esta otra tablita también es de la vida esencial, del otro libro que les comenté, que de hecho aquí iba yo a poner la foto y no la puse. Y viene esta tablita, igual, del grupo del compuesto químico, ¿no? Ahí viene todos los compuestos químicos en los que se agrupan nuestros aceites esenciales. Les dice cuál es el beneficio terapéutico de acuerdo al principal componente, que es el grupo químico que está del lado izquierdo, ¿sí? Porque les digo, un aceite tiene muchos, no nada más uno, pero estos, digamos, son los principales, ¿no? De cada aceite. Entonces, como esos son los principales, ¿cuáles son las propiedades o el beneficio terapéutico que le dan al aceite? Bueno, pues aquí les dice en la segunda columna que si son antialérgicos, que si son antibacteriales, antiinfecciosos, antiinflamatorios, lo que sea, ¿no? Y después viene un ejemplo de qué aceites tienen esta clase de grupos químicos y que pueden ayudarles a ese beneficio terapéutico, ¿no? Entonces, bueno, así ya vamos entendiendo un poco más, ¿no? Sin tenernos que meter en la química. Entonces, yo, siguiendo con el mismísimo ejemplo, les puse esta tablita, fíjense. Otra vez, mejorana, ya no quité el incienso, ya puse la mejorana, la lavanda, el clavo, jengibre, bergamota. Ah, no, sí puse el incienso hasta el final. Luego puse la función, según la tablita anterior. ¿Qué función tiene? Ah, pues la mejorana es antiinflamatorio y es calmante. La lavanda es analgésica. El clavo estimula el sistema nervioso. El jengibre es antiinflamatorio. La bergamota es relajante y protege las células. Y el incienso, pues también es antiinflamatorio. Digamos, es su principal función, porque de pronto tienen otras, ¿no? ¿Cuál es su fragancia? Pues ¿a qué huelen? ¿O cuál es su aroma principal? Ah, pues mira, la mejorana tiene una nota verde, es la que más hueles. La lavanda es floral, el clavo es especiado o terroso, el jengibre es especiado o amaderado, la bergamota es dulce y frutal y el incienso pues es balsámico, ¿no? Y de acuerdo a ese librito que les dije de las emociones, también yo puedo ver qué emoción me va a provocar estos aceites. Ah, pues la mejorana, que esté yo conectada, la lavanda que esté calmada, el clavo que me sienta protegido, el jengibre que me sienta capaz, la bergamota pues me da confianza y el incienso pues es el de la conexión espiritual por excelencia, ¿no? Entonces, fíjense, les digo, no es casualidad, ¿sí? Sigo poniendo los aceites que habíamos elegido de acuerdo a lo que nos dijo el libro que se recomienda para una artritis reumatoide. ¿Qué nos provoca la artritis? Nos provoca estrés porque pues no está bonito estar, para empezar enfermo, ¿no? Y luego que nos falte movimiento. Nos sentimos desprotegidos porque no podemos hacer cosas porque de pronto nos quedamos trabados o nos duelen las articulaciones, no nos podemos mover, no somos capaces, pues perdemos un poco de confianza en nosotros porque de pronto no podemos ni agarrar cosas que nos caen, ¿no? Entonces, fíjense, la emoción que nos provocan estos aceites es justamente la contraria, ¿no? Nos vamos a sentir ya conectados, más calmadas, más protegidos, además de que tienen funciones antiinflamatorias, relajantes, calmantes, analgésicas, fíjense, ¿no? Y entonces, de todos estos que están aquí, podemos poner estos y a lo mejor podríamos poner más o podríamos poner todos. Pero pensando en este asunto de que vamos a combinar la parte química con la parte aromática y vamos a tomar en cuenta la función y la emoción, yo dije, pues ahora yo quiero que esta mezcla huela floral, ¿no? Que su principal nota sea la floral. Es decir, el principal aceite de mi mezcla va a ser la lavanda, ¿no? Y según la tablita que también ya vimos, me dice que lo floral se lleva con lo especiado o con lo terroso o con lo amaderado o con lo frutal y lo dulce. No se lleva con lo verde ni con lo balsámico. Entonces, pues nada más por la fragancia voy a descartar estos dos aceites, la mejorana y el incienso. Y entonces ahora voy a hacer una mezcla con estos 4 aceites que están acá, ¿sí? Va a tener un aroma floral y de todos modos me va a ayudar, o sea, me va a seguir ayudando para lo que es mi artritis reumatoide, pero es una mezcla diferente a las otras 2 que hicimos, si se fijan. Entonces, como ven, no es cuestión de tener información a la mano, de tener
presentes o apuntados en algún lado esto de las proporciones de cada aceite, sea la mezcla por nota o sea por clasificación. Y pues manos a la obra, ¿no? No hay más que empezar a hacerlo y a ir adquiriendo confianza, ¿no? En este es un libro electrónico que está en la página de doTERRA, que me parece que también está editado por el doctor Gil, que se llama El arte y la ciencia de crear mezclas. Y ahí viene pues, mucho de lo que les conté ahorita, y viene esta tablita que me parece maravillosa. Lo malo es que no se ve bien, pero bueno, si a alguien le interesa, luego se las pasamos. Aquí viene también los aceites y viene su sustitución. Pero lo importante de esto es que viene sustitución por función o por aroma. O sea, ¿para qué vamos a utilizar un aceite? ¿Qué me interesa más de ese aceite? ¿La función que tiene o que me dé el aroma? ¿Sí? Entonces, si no tengo el original o el principal o el que me recomiendan, ¿por cuál otro lo puedo sustituir? Si lo que quiero sustituir es que funcione igual o que huela igual. Entonces, esta tablita pues está muy buena. Y esta otra también, este es de otro manualillo que por ahí me encontré en internet, ya ni sé en dónde, tengo tantas cosas que ya ni sé en dónde. Pero miren, está bien simpático porque aquí les dice al lado izquierdo el tipo de nota de cada aceite, ¿no? Que si es alta, media, básica. Aquí habla de una fuerza, porque lo que significan estos numeritos es, por ejemplo, por decir algo, si voy a mezclar, bueno, vamos a seguir con los mismos aceites. La mejorana tiene una fuerza de 3 y la voy a mezclar con a lo mejor la bergamota que tiene una fuerza de 12. ¿Y eso qué? Pues que entonces tendría yo que mezclar 12 veces, o sea, 12 veces, no más bien para que sea, digamos, equilibrado, tendría que poner, para llegar a 12, o sea, por una de bergamota, que tiene 12, tendría que poner, ¿cuánto? 4 de mejorana, ¿no? 4 por 3, 12, sí. 4 de mejorana para equilibrar con la bergamota que tiene 12. Ahí, para eso sirve. Pero bueno, hasta ahorita no hemos visto nada de la fuerza de los aceites. No lo tomamos en cuenta. Tenemos las notas alta, media, baja. Y entonces aquí les dice cuál con cuál pueden mezclar, ¿sí? Por ejemplo, la albahaca, ¿no? Y aquí viene puesta una bolita en cada uno de los aceites con los que sí combina. Con el cedro, con la bergamota, con la pimienta, no. ¿Ok? No, con la pimienta no. Con la citronela, con el clarisage, con el clavo y así. Entonces aquí también esta tablita está buena porque les dice con qué los pueden mezclar de acuerdo al tipo de nota que tenga cada uno de los aceites. Entonces, les digo, es cosa de ir investigando y hay muchas herramientas que nos ayudan a hacer este tipo de mezclas. Y bueno, pues eso es todo lo que yo quería comentarles. Les agradezco mucho